Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos a una nueva edición de Biblioteconecta, un programa en el que como cada día, como cada semana, estoy muy bien acompañado por María Benítez desde la Biblioteca Pública de Orense. Hola María. Buenas. Y por Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola Yolanda. Hola, ¿qué tal? Hace mucho que no me llama Yolanda Benítez y estoy Sí, ya sí, empezando a echarlo de menos. lo estoy Sí. corrigiendo, ¿eh? No te creas que más de un día me cuesta y tengo que pararme a pensarlo. Pero mira, me estoy corrigiendo. Y desde la Biblioteca de Montijo, pues como también como cada semana José Antonio Todoro, os mando un gran saludo. Y nada, pues hoy vamos con esta nueva edición del programa de Biblioteconecta. En principio habíamos pensado, pues iba a ser un programa dedicado a conocer nuevos bibliotecarios por el mundo, pero la situación que estamos viviendo nos ha hecho buscar un programa distinto, un programa en el que también vamos a conocer, creo, otras bibliotecas del mundo, pero sobre todo vamos a conocer bibliotecas que han sufrido la guerra. Bueno, sabéis que es quizás uno de los mayores problemas a los que nos enfrentamos. Eso, corroborándolo por ahí en algunos blogs, por ejemplo en Bibliotecarios, Inma Herrero y Felicidad Campal, podéis ver los artículos que han hecho, y manifiestan que la guerra es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las bibliotecas. Aquí habíamos hablado programas atrás del agua, habíamos hablado del fuego, y bueno, pues ahora vamos a hablar de otro, ya digo, de otra, de las grandes desastres, de los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Así que, bueno, hoy por lo visto me voy a dejar solo aquí hablando, ¿no? Hombre, te vamos a dejar solo hablando, pero porque te lo has tenido que trabajar, ¿eh? Ya hacía tiempo que estabas tú nada más que aquí de De capitán del moderador, barco, los capitanes de los barcos también se mojan. Es verdad lo que estabas diciendo, que el principal enemigo del libro al final es el hombre, ¿no? Que es el que lo crea. Y todos tenemos en la mente pues todas esas bibliotecas que se han ido destruyendo, quemando en los conflictos bélicos o en otro tipo de conflicto diplomático incluso. Pero lo que me gustaría a mí que todo el mundo tuviera presente y es que cuando se hace cuando se descubre o cuando se crea una nación, con las independencias, eso se veía muy bien en el siglo XIX, los dos primeros símbolos que siempre reconocían, los que se reconocía el nuevo país, era la bandera y la biblioteca, porque la biblioteca al fin y al cabo es la memoria de ese país, ¿no? Todo eso en las sí, independencias americanas se ve estupendamente, se independizan de España, lo primero que hacen es su bandera y su biblioteca nacional, ¿no? De hecho, las bibliotecas nacionales de toda Europa van a surgir justamente en la época de los nacionalismos y cuando se van creando las naciones. Pero también es verdad que lo primero que se destruye cuando hay un conflicto bélico, pues justamente la bandera o lo que representa la bandera y la biblioteca. Entonces, sí, en esa destrucción de las bibliotecas, pues es normal que en un conflicto bélico lo primero que se tema es por esa memoria, por esa historia del país, ¿no? Destruir los pilares del país es destruir su biblioteca. Y ahora yo ya me callo porque estamos todos deseando escucharte. bueno, Cuéntanos. no sé yo qué decirte. No, bueno, te iba a comentar que también sí es cierto que en algunas ocasiones se han podido producir pues alguna destrucción de estas bibliotecas de carácter fortuito, ¿no? Bueno, pues las bibliotecas por lo general suelen estar situadas en lugares céntricos en las ciudades y bueno, pues consecuencia de los bombardeos es lo que muchas veces se llaman esos daños colaterales, pues también las bibliotecas pueden verse afectadas. Pero sobre todo, y es lo que vamos a tratar hoy, vamos a tratar en esos casos en los que, como hemos comentado, es un hecho intencionado. Como bien ha comentado Yolanda, pues las bibliotecas son lugares donde se almacena el conocimiento, se fomenta el espíritu crítico, y eso pues supongo que a los mandamases habitualmente no suele gustarles, ¿no? A las altas cabezas, a las altas esferas del Estado, parece que no suele gustarle y sobre todo que se guarde pues lo que es el pasado de la otra nación o del otro bando al que se enfrentan, ¿no? Es por ello pues, por lo que en ocasiones a menudo se busca pues, destruirla. Eso queda muy bien reflejado también en un libro que, bueno, aparece por aquí abajo, aquí creo que en esta esquinita me está saliendo ahora, que es el libro, valga la redundancia, Quemar libros. Está editado por Crítica y el autor es Richard Ovenden. Lo tengo aquí apuntado que no se me vaya, Richard Ovenden.
¿vale? Entonces, bueno, precisamente pues habla eso de la destrucción intencionada de bibliotecas a través de la historia, ¿no? Ya veíamos, bueno, pues en esa obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, como quemaban los libros, ¿no? Pues precisamente para destruir todo el conocimiento anterior. Y hoy vamos a hacer un pequeño repaso histórico, pues con algunas de las bibliotecas que han sufrido estas devastadoras consecuencias. Si os parece, podemos empezar por la biblioteca de Asurbanipal. A eso no llegué yo ni siquiera. No. Tiempo atrás fue, bueno, pues empezamos en Irak, en la actual Irak. Asurbanipal estaba en la ciudad siria de Nínive y contenía pues un gran número de tablillas con arcilla. Se habla de unas 22.000 tablillas y agrupaba pues un poco todo tipo de temas, ¿no? De gramática, magia, religión, ciencias, historia, prácticamente todos los temas que se trataban. Pero bueno, pues sabéis que la zona de Oriente Medio siempre ha sido un hervidero de conflictos y en torno al año 640 a.C. aproximadamente, cuando la ciudad fue arrasada, pues se destruyó. Y bueno, como dato, pues tengo por ahí anotado que contenía algunos relatos incluso procedentes de las 1001 noches. O sea que es una lástima pues lo que se perdió ahí, ¿no? Pacto del fuego. Y es que, bueno, sabemos que el papel tiene al fuego como uno de los grandes enemigos, pero en este caso que todavía no eran papel, eran pues, tablillas, ¿no? Y arcillas, pero igualmente el fuego y las catástrofes pues no se llevan muy bien. Y si queréis ahora, pues pasamos a una de las más conocidas, que es la Biblioteca de Alejandría, que ahí ya creo que sí, Yolanda estuvo presente, ¿verdad? Ahí hice práctica, sí. Claro. Con los pinacles, con Calímaco y los pinacles, hice yo las primeras prácticas de biblioteca. Y bueno, pues quizás sea una de las bibliotecas más conocidas, pero por todo lo que representa. Y también la destrucción de Alejandría fue uno de los momentos que creo que todos hemos escuchado hablar alguna vez de él, ¿no? Pero no tuvo varias veces, no tuvo varias etapas en las que fueron quemando. Efectivamente, sí. La verdad que, bueno, supongo, bueno, es lo que estamos comentando, en aquellas épocas las guerras eran tan frecuentes y lo que decimos, cada vez que un ejército llegaba, pues intentaba destruir todo lo relacionado con el ejército anterior, ¿no? Con la gente que estaban anteriormente. Y todo lo que era Grecia, todo Egipto y demás, pues sufría continuamente devastaciones similares. Y en Alejandría, pues bueno, hubo al menos que se tengan noticias, hubo dos incendios que afectaron gravemente a la biblioteca. El primero fue en torno al año 47-48 a.C., fue durante la Guerra Civil, cuando las tropas de Julio César entraron en Alejandría, pues hubo un incendio que prácticamente destruyó en torno al 80% de la biblioteca. Incluso se cuenta la leyenda que Marco Antonio posteriormente donó un montón de libros de las bibliotecas italianas, de las bibliotecas del Imperio Romano a Alejandría para intentar reconstruir otra vez de nuevo la inmensa biblioteca, ¿no? que como sabéis, pues, su objetivo era contener todo el conocimiento y todos los libros que existían en el mundo. Pero bueno, pues tampoco pudo perdurar mucho, porque en torno al año 390, ya después de Cristo, unos 400 años después, pues finalmente la biblioteca desapareció. No se sabe muy bien por qué. No sé si Yolanda, que también estaba allí en el momento, nos lo puede aclarar. Sí, hombre, y además tú has dado la clave, has dado la fecha. O sea, estamos hablando siglo III, siglo IV después de Cristo, eso es expansión del cristianismo a tutiplén, y vámonos que nos vamos porque la supremacía es la supremacía, ¿no? Había que destruir esa biblioteca no solo por una cosa de carácter de poder territorial, sino de poder espiritual, ¿no? Y esas son las guerras ideológicas o la destrucción ideológica, es quizá la más peligrosa de todas. A partir de esa segunda destrucción de Alejandría, bien sea por el cristianismo o por la cosa, vamos a ir viendo que muchas veces son cuestiones ideológicas las que nos van a hacer odios, los que nos van a hacer destruir los libros, ¿no? Es terrible, a mí siempre me ha parecido lo de destruir una biblioteca como una cosa fea, ¿no? También es verdad
que tú has estado apuntando una cosa que es muy interesante, que es, después de la primera destrucción de Alejandría, Marco Antonio devuelve los libros, ¿no? Y eso también es una constante que se va a ir viendo a lo largo de la historia, la reparación. Veremos ya, bueno, ya que hemos empezado, más o menos vamos a seguir un hilo, pues, Sí, ya no te corto en más, el tiempo, José, ¿no? Digo, en el José, ya tiempo. me callo. No, Ya me callo. por supuesto no, pero me refiero que ya que estamos haciéndolo, más o menos, siguiendo el hilo temporal, pues vamos a ver otros casos en los que han ocurrido, pues, situaciones similares, ¿no? Y bueno, yo sé ya en cuál estás pensando seguro porque creo que todos lo conocemos, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues la verdad es que no se sabe Alejandría si el incendio fue provocado por las tropas romanas, por los nuevos cristianos que estaban apareciendo, pero la verdad es que, bueno, ahí pues perdimos, yo creo que mucha parte del conocimiento del antiguo. Sí. A mí Y me nada, da pues sí. pena esas épocas que dices, porque siempre te queda el jo, porque había pocas copias de las obras, porque aquí los más recientes, pues di tú que muchas cosas aún se podrían recuperar, pero en esas épocas. Sí, la verdad es que, bueno, y todo lo que no sabremos, me imagino, ¿no? Porque, bueno, hay casos como este que están más o menos documentados, pero bueno, cuántas bibliotecas, incluso personales, de mucho valor, habrán desaparecido a lo largo de la historia, ¿no? Y siguiendo, bueno, pues con esta conexión temporal, avanzando en el tiempo, tenemos también la Biblioteca Imperial de Constantinopla, que estaba situado en la actual Estambul. Entonces era la capital del Imperio Bizantino y fue quizá, pues, una de las grandes bibliotecas del mundo antiguo, ¿no? Creo que todos los que hemos ido nombrando estas grandes bibliotecas, Asurbanipal, Alejandría y Constantinopla. Y en este caso, pues, la Biblioteca Imperial de Constantinopla contenía un montón de copias griegas de cuando el papiro comenzó a cambiar, a estropearse, y se comenzaron a copiar en pergamino. Se creó un scriptorium para hacer todo este tipo de copias, y la práctica totalidad del conocimiento que tenemos de lo que es la literatura griega clásica se lo debemos a esta biblioteca. Igual, pues durante varios siglos, bueno, pues Estambul, entonces Constantinopla, pues fue sometida a continuos saqueos y a continuas guerras, y a principios del siglo XIII, pues durante la Cuarta Cruzada, pues la biblioteca prácticamente fue arrasada también por las tropas francas y venecianos que participaron en esa Cuarta Cruzada. Y finalmente, con la caída del Imperio Bizantino, ya en 1453, una fecha que yo creo que todos hemos tenido que estudiar algún día en historia, ¿no? Pues la biblioteca terminó por desaparecer, ¿no? Bueno, ahí está el legado Es que... curioso porque siempre estudiábamos 1453 como la caída del Imperio Sí, bizantino. bizantino, y coincidiendo con la creación de la imprenta, ¿no? Más o menos año arriba, año abajo. Y es curioso porque gracias a la imprenta, pues todas estas copias únicas que había en esas bibliotecas que se habían quemado, pues empezaban un poco a tener una segunda oportunidad, ¿no? Como decía María, a partir de la invención de la imprenta ya va a ser más difícil destruir el conocimiento. Pero años más atrás, unos cuantos años más atrás de esa caída de la biblioteca de Constantinopla, no podemos olvidar la quema de libros en Granada, en Virrambla, cuando el cardenal Cisneros manda a quemar todos los libros árabes. Efectivamente, la tenía anotada. Era, bueno, pues precisamente la que íbamos a hablar ahora, Ah, perdón. porque... No, adelantando acontecimientos, sí. Es el tráiler, ¿no? Es el tráiler. Sí, bueno, es que prácticamente son casi coetáneas, ¿no? Quizás, bueno, pues la biblioteca de Constantinopla comenzó su deterioro, su destrucción comenzó antes, y en este caso la biblioteca de Granada, esa biblioteca de la Universidad Pública, que fue la única universidad pública, creo que hubo en Al-Ándalus, ¿no? Y que, bueno, pues el cardenal Cisneros, una vez que entraron las tropas católicas, las tropas cristianas en Granada, en torno, pues, a finales del siglo XV, efectivamente se llevaron a una plaza pública y fueron quemados en la hoguera, ¿no? Sí, es lo que comentabas antes, Yolanda, no sé si ese odio visceral a todo lo que había antes, siempre ese odio ideológico, pues ha motivado en muchos casos que las bibliotecas desaparecieran, ¿no?
Hombre, lo que subyace bajo eso es la quema del conocimiento, ¿no? Ujú. Hoy en día no hace falta meterle fuego al conocimiento porque como vivimos en una época en la que la desinformación es la pauta general, pues no hace falta ni siquiera que quemen los libros. Simplemente con meternos en las redes sociales hemos perdido el conocimiento completamente. Por eso es tan importante reivindicar la postura y la posición de las bibliotecas. Totalmente. Y bueno, pues hasta aquí quizás un repaso por esas bibliotecas de la antigüedad, ¿no? Imagino que precisamente la falta de información hace que muchas de ellas hayan caído en el olvido, que no hayamos llegado a conocerlas y demás. Pero sí que en este último siglo, en el siglo XX, sobre todo, hemos conocido infinidad de bibliotecas que han sido destruidas durante las guerras, ¿no? Y por ello pues vamos a centrar ahora gran parte del programa. Comenzamos, si os parece bien, siguiendo ya que hemos estado hablando del cardenal Cisneros, de ese saqueo por parte del gobierno español, en este caso de los Reyes Católicos, ¿no? Pues seguimos quizás con esta leyenda negra para nuestro país, para España, y es que, como bien decía Yolanda, pues en la guerra de la independencia en las Américas trajo consigo multitud de bibliotecas nacionales, pero a su vez, pues igual como comentaba Yolanda, pues se destruían un montón esas bibliotecas para hacer desaparecer todo ese saber y que, bueno, pues que los indígenas, por así decirlo, no tuvieran acceso a esos conocimientos. Eso pasó en Perú. La guerra de la independencia de Perú se comenzó con la destrucción de la biblioteca, pero bueno, es que aparte también el ejército chileno, años después, volvió a arrasar con la Biblioteca Nacional de Perú, y ya en el siglo XX, en 1943, pues bueno, hubo un incendio que nadie sabe cómo fue y desapareció por completo. Es una de las bibliotecas quizás que más desastres han sufrido pues en estos últimos tiempos. Y como decíamos, bueno, pues ya bien metido en el siglo XX, no podemos olvidarnos de las guerras mundiales. Que comenzamos el siglo con la Primera Guerra Mundial y bueno, pues aquí es donde vamos a llegar a una de las bibliotecas que más sufrió, que renació de sus cenizas y que bueno, pues ha vuelto a sufrir las consecuencias de la guerra. Y es la Biblioteca Universitaria de Lovaina. Hombre, además la biblioteca de Lovaina yo creo que es un símbolo, ¿no? Sí, un símbolo totalmente. Porque se destruye, se vuelve a construir y se vuelve a destruir, ¿no? Efectivamente. Sí, durante la Primera Guerra Mundial fue la noche del 25 al 26 de agosto de 1914. Está documentado que fue en esa fecha cuando las tropas alemanas pues entraron en Lovaina y aduciendo pues que había varios francotiradores que estaban pues, haciendo prácticas de tiro supuestamente contra su ejército, una demostración que nunca se pudo aseverar. Destruyeron casi por completo la biblioteca de Lovaina, unos 300.000 libros y manuscritos incunables que contenía, prácticamente arrasaron con todo, pero no solo la biblioteca, sino con toda la ciudad, o sea... Sí, los Lovaina destruyeron completamente, sí. Y además Lovaina tenía, su biblioteca tenía, bueno, pues la característica de que era de las universidades más antiguas de Europa. Sí, es la universidad católica más antigua de Europa, efectivamente. Por tanto, tenía uno... Claro, entonces de nuevo perdemos cosas de estas que casi no tenía nadie, ¿no? Como en épocas antiguas. Claro, sí. Totalmente, ¿no? Y bueno, de hecho, esa noche se le conoce como la violación de Bélgica por todo el daño que hicieron las tropas alemanas, ¿no? Como dice Yolanda, la biblioteca renació de sus cenizas, sobre todo a través de donaciones de diversos países, sobre todo de América, de países americanos que donaron dinero y libros a la... Es una historia muy bonita porque los americanos, los norteamericanos en este caso, se tomaron tan en serio la reconstrucción de la Biblioteca de Lovaina como un símbolo de la reconstrucción de Europa, que cada uno de los estados que estaban creados hasta ese momento se encargó de donar una parte o de recomponer o de reconstruir una parte del conocimiento, y las estrellas de cada uno de esos países están puestas en la biblioteca en su fachada, sí. En la fachada de la biblioteca. Y la fachada, bueno, incluye varios motivos alegóricos a Estados Unidos, incluye también el águila imperial, incluía, bueno, pues una Madonna con un casco americano, y cuentan, bueno, pues, y luego aparte, en el Tratado de Paz de Versalles, Alemania estuvo obligada a hacer entrega de un gran número de libros para reconstruir la biblioteca.
importantísimo también, que es la primera vez que en un tratado de armisticio, en un tratado de paz, Ujú. la biblioteca ocupa un Un epígrafe lugar. de ese tratado, ¿no? Y se le obliga al Estado alemán a tener que pues, pedir perdón y Ujú. tener que hacerse cargo de... A mí me parece muy hermoso Pero, porque... pero a su vez puede que eso fuese el detonante para que en la Segunda Guerra Mundial, ya en 1940, pues comentan eso, que también pues, al aparecer allí en esa fachada tanta alegoría estadounidense y tanta historia, pues las tropas alemanas volvieron a destruir por completo lo que es la biblioteca universitaria de Lovaina, ¿no? Al final, bueno, pues una historia, efectivamente, como estábamos hablando, ¿no? La reconstrucción de la biblioteca, pues al final volvió a verse convertida en cenizas, pues por ese odio visceral, ¿no? que nos mueve en las guerras. Pero no solamente la biblioteca de Lovaina, es que la Segunda Guerra Mundial, ya digo, quizás porque a lo mejor como estamos más cercanos en el tiempo, estamos más documentados, pero prácticamente el ejército alemán arrasaba con todas las bibliotecas que iba encontrando. O sea, la biblioteca estatal de Berlín, la biblioteca de Baviera se quemaron. En Varsovia, bueno, pues incluso tengo por ahí una biblioteca de los judíos de Varsovia, por supuesto, arrasaron con ella. Y hay una imagen que es muy icónica de una biblioteca londinense, la biblioteca del Holland House, que aparece por aquí, pongo la imagen en la magia del directo, también hace que aparezca, y bueno, pues aparecen los escombros de la biblioteca, en la que milagrosamente las estanterías se salvaron, solamente es la parte central es la que fue bombardeada, o la que cayó bajo los efectos del bombardeo, y la gente estaba en las bibliotecas pues cogiendo libros de las estanterías. Supongo también, bueno, pues que utilizamos las bibliotecas es una válvula de escape pues para buscar algo de evasión, ¿no? Ante Hombre, lo hemos esta visto en la sociedad de ahora. pandemia, lo hemos visto en la pandemia, como al final la gente se refugia en los libros, y hemos visto también las prácticas que hacían los nazis, no solo quemando las bibliotecas, sino la célebre noche de los cuchillos largos, como hicieron esa quema de libros, o como después, en los juicios de Nuremberg, se demostró que los nazis utilizaban los registros de las bibliotecas públicas, las fichas de los lectores y de los usuarios, para saber quiénes eran judíos. De ahí nos viene, que muchas veces no lo sabemos, pero de ahí nos vienen las primeras leyes de protección de datos. De ahí nos vienen cuando, a mí me hace mucha gracia cuando viene alguien en la biblioteca y te pregunta, mire usted, ¿y este libro se lo ha llevado mucha gente? Y yo siempre pienso en los juicios de Nuremberg y digo, no estoy autorizada a decírselo. Y bueno, también de la Segunda Guerra Mundial, pues viene en la Convención de La Haya, en el año 54, se firmó también uno de los artículos que hacía hincapié en la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Y bueno, pues se recoge que las partes que intervienen en un conflicto se comprometen a respetar los bienes culturales y a no realizar actos hostiles contra ellos. Eso fue en el año 1954, como ya digo, y no ha servido de mucho. Yo tengo una Porque... pregunta, José. Si has visto en algún caso, porque claro, cuando son las guerras sí que es muy vistoso y se ha visto ahora recientemente, que el personal de museos, de museos de pinacotecas y todo, que sí que se van llevando para preservar. En el Prado pasó durante la Guerra Civil, ¿no? En la Biblioteca Nacional de Madrid también. Y entonces mi pregunta es si en algún momento se han llevado así lotes de libros antes de que quemen la biblioteca. Sí, curiosamente, el caso que nos toca ahora, bueno, iba a comentar que en la Biblioteca Nacional de Madrid ocurrió durante la Guerra Civil que el personal de la biblioteca y anónimos de la calle ayudaron a salvaguardar los documentos de la Biblioteca Nacional, y en la Biblioteca de Sarajevo, bueno, que es una de las imágenes ya también pues, más famosas de los últimos años, en una de las bibliotecas icónicas, en el año 92, curiosamente, la noche del 25 al 26 de agosto del año 92, o sea, coincide con la fecha que arrasaron la biblioteca de Lovaina, pues igual las tropas serbias destruyeron la Biblioteca Nacional de Sarajevo, ¿no? La Biblioteca Nacional de Bosnia-Herzegovina. Curiosamente, en este caso parece que no fue porque quisieran arrasar con el contenido ideológico, sino porque la fachada tenía un montón de elementos decorativos que recordaban al Imperio Otomano y la influencia oriental, y por eso fue destruida por el Imperio Serbio. O sea que bueno.
Y sí que es cierto que en este caso también los ciudadanos de Sarajevo pues se llevaron un montón de libros, estuvieron ayudando a tratar al menos... la biblioteca. ¿Mm? La biblioteca estuvo ardiendo además como 3 días, poniendo un poco en duda lo de a qué había temperatura. Que arden bien los libros, ¿verdad? Arde bien el papel, porque estuvo durante 3 días ardiendo y muchos bibliotecarios pusieron su vida incluso en peligro, ¿no? Y también Por sí. eso, el Día de las Bibliotecas recuerda siempre a Sarajevo. Lo que siempre me pregunto yo, y a ver si alguien nos lo puede solucionar, si la noche que ardió fue la del 24 al 25 de agosto, ¿por qué lo celebramos el 24 de octubre? 24 de octubre, no tengo ni idea. He intentado localizar la explicación, también lo he buscado. Pues a ver si alguien que nos esté escuchando nos lo puede decir. Hay una imagen también que igual es muy icónica de un violonchelista, se llamaba Vedran Ismailovic, tocando entre los escombros. Digo, igual es que tocó el día 24 de octubre. Pues no, o sea, no lo sé, no sé por qué. Y he buscado incluso en varios sitios lo de si fue en el mes de agosto, sí, fue en el mes de agosto, del 25 al 26 pero por eso, de agosto. que a lo mejor dicen en agosto es verano y no tiene tanto éxito, yo qué sé. Incluso pensé, digo, puede ser alguna diferencia entre el calendario juliano y el calendario gregoriano, como, no sé si puede ser como Gogol, por lo de Gogol, ¿no? Claro, digo, igual es la diferencia esa, pero no lo sé muy bien el motivo, pero el Día de la Biblioteca es el 24 de octubre, en recuerdo de la destrucción de la biblioteca de Sarajevo. Que ardió el 24 de agosto. 25 al 26. Ah, 25. Sí, porque si hubiera sido el 24 todavía, pero bueno. Y bueno, pues para terminar ya, porque se nos acaba el tiempo y como estoy hablando yo solo, no me acuerdo de mirar el reloj, pero se nos acaba el tiempo. Si recordáis, comenzamos con la biblioteca de Asurbanipal, que estaba en Siria, en la actual Irak, y terminamos, pues para cerrar el círculo, en Irak. Porque precisamente en el año 2003, durante la guerra de Irak, pues la Biblioteca Nacional de Bagdad también sufrió el bombardeo de las tropas británicas y estadounidenses, que arrasaron con la biblioteca y bueno, además, ahí al contrario de lo que ocurrió en Sarajevo, el pueblo, en lugar de poner a salvo las obras, pues hubo múltiples casos de pillaje, saqueo, o sea que la biblioteca fue desmantelada por completo. Y se perdieron pues, un montón de archivos del periodo otomano que conservaba. Y bueno, pues hasta aquí este breve repaso por algunas de las bibliotecas más destacadas de la historia que han ido sufriendo el terrible dolor de la guerra. Y bueno, pues como no queremos tampoco terminar con esta imagen, queremos terminar con una imagen de esperanza, pues claro, podemos hablar de qué pasa con las bibliotecas ucranianas en estos momentos, ¿no? Que bueno, pues como sabéis todos, pues desde la Asociación de Bibliotecarios de Ucrania y otras entidades, otras asociaciones bibliotecarias a nivel nacional, pues se ha pedido que las bibliotecas tenemos que apoyar la información, tenemos que ser, como si recordáis también que lo hablábamos precisamente con Alicia hace unas semanas, las bibliotecas tenemos que servir de base y de apoyo a la información veraz y eficaz. Entonces luchar contra las fake news y compartir pues todo lo que podamos en torno a informaciones verídicas como apoyo pues a la democracia y a la igualdad, ¿no? Ahí queda ese llamamiento, ahí queda nuestra labor. También, bueno, pues tenemos que seguir siendo refugio para, como yo digo, refugio para el alma, ¿no? También supongo que eso, el poder ofrecer a veces un libro igual puede sanar en muchas ocasiones a los que están sufriendo estos conflictos. Y bueno, pues... Y solidarizarnos también con nuestros compañeros bibliotecarios de Ucrania, porque a veces no somos noticias, pero a mí me gustaría que todo el mundo supiera que las bibliotecas en Ucrania siguen abiertas. Y siguen abiertas no solo porque hay bibliotecarios trabajando, sino porque las bibliotecas están al servicio de la comunidad. Como bien decía José, hay una comunidad de ucranianos que necesitan también pues seguir inventando su vida normal dentro del horror de la guerra. Entonces que nos acordemos, pues sí, nos acordemos de todas las personas que están sufriendo, pero que también nos acordemos de todas las personas que están trabajando porque el mundo parezca un mundo normal y entre ellos pues nuestros colegas bibliotecarios de Ucrania. Efectivamente. Pues con este llamamiento casi ponemos punto final al programa de hoy y digo casi porque nos queda como siempre ese último momento que es la cita con Yolanda. Hombre, y la cita hoy tendría que ser una cita pues de esperanza, ¿no? A mí me parece
que esto de que se quemen bibliotecas o que se destruyan bibliotecas es el horror y la prueba más evidente de que el ser humano pues no solo tropieza 2 veces con la misma piedra, sino que es capaz de quemar hasta 2 veces la misma biblioteca. Pero si hay algo que debemos tener presente es que la literatura, todo lo que nosotros digamos ya lo había dicho antes, ¿no? Y entonces hoy vamos a acabar con una cita que aquí ya hemos traído varias veces, que es de Henry Heine, que dice que allí donde se queman los libros se termina por quemar a las personas. Entonces que lo tengamos más que como una cita para recordar, como una advertencia para no olvidar. Pues efectivamente. Bueno, que eso queremos que sea nuestra última frase y sobre todo pues que las bibliotecas apoyamos la paz, estamos en contra de la guerra, no solamente de esta guerra que enfrenta pues Ucrania a Rusia, sino de cualquier otra guerra del mundo, que ojalá pues llegue un día en el que se cumpla uno de esos objetivos de desarrollo sostenible, como es la paz mundial, y nosotros que lo veamos. De momento, pues nada, nos despedimos hasta la próxima semana. Volveremos a encontrarnos una vez más aquí en Biblioteconecta. Hasta la próxima. Adiós. Hello.